Gracias. Señoras y señores del Gobierno, hoy nos traen aquí un proyecto de ley de medidas retributivas que incluye 3 medidas. Una de cal muerta, el aumento del 1% de las retribuciones de las empleadas y empleados públicos. Una segunda de arena fría, la suspensión de los abonos debidos a quienes, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos legalmente, ven que la otra parte no tiene reparo para incluir la parte que le toca, que es pagar lo que está firmado que se debe pagar. Y otra tercera de mantenimiento, el establecimiento de los costes de personal en la universidad. Señoras y señores del Gobierno, tramitar el abono del 1% a mediados de año nos parece excesivo. Tuvieron resortes de sobra para poder abordar antes esta acomodación salarial. Una acomodación salarial para la que el Estado, al que acuden con el mayor entusiasmo para justificar los recortes, les dio ya vía libre hace meses. Lo agilizan ahora y quiere el destino que se vaya a tratar el día en que precisamente empieza la campaña electoral. Bueno, los empleados públicos conocen bien cuál es la cantinela que tiene el partido del Gobierno asturiano y cuáles las estrategias que sigue en este sentido en los últimos 30 años. El 1% no palía para nada el brutal impacto de los recortes salariales sufridos por quienes trabajan en las administraciones públicas, con reducciones directas de salario, como ocurrió con el 5% del último Gobierno de Zapatero, la reducción de la paga del 2012 con el Gobierno de Rajoy, aún sin devolver en su totalidad, y que llevó a que hoy se cobren los mismos salarios que en el año 2007, 9 años atrás. Recortes salariales en medio de una crisis estafa que ustedes dicen no secundar, pero la que militan fervientemente en la práctica, con el fin de ajustar gastos y costes. Y recortes retributivos a los que se unen otros recortes sociales y laborales que tienen un efecto directo no solamente en quien trabaja en las administraciones públicas, sino también de forma rotunda en los servicios públicos y en su prestación. La aplicación extrema de las políticas de austeridad y contención económica para con los servicios públicos asturianos ha supuesto la expulsión del mercado de trabajo de miles de contratadas y contratados temporales necesarios para garantizar un buen funcionamiento de los servicios públicos en Asturias. Se cuentan además por cientos los puestos fijos vacantes, miles quizás, que es necesario cubrir para asegurar estos servicios públicos de calidad. Hoy se ha dicho aquí, a lo largo de toda la mañana, bien alto y bien claro. No ver esos efectos, no priorizar su solución sobre otras cuestiones, cuestiona muy seriamente, desde nuestra óptica, el carácter social y de defensa de lo público que tanto pregona el Gobierno de la FSA, que de momento sigue al frente de Asturias. Discrepamos, pues, de su falta de decisión, claridad y audacia para abordar políticamente la situación en nuestros servicios públicos fuertemente degradados, con necesidades más que importantes, porque además la experiencia nos enseña que la degradación de los servicios públicos es la antesala de su privatización y que solamente unos servicios públicos fuertes, como los que tienen los países más desarrollados de nuestro entorno, garantizan ese estado social del bienestar que tanto se logró conquistar, que tanto se costó conquistar. Un estado social al que además tiene derecho la ciudadanía, que es quien de forma solidaria aporta todo lo necesario para mantener unos servicios que no deben degradarse. Discrepamos, pues, también de esa convivencia entre despidos de empleados públicos con nombramientos interinos y contratos temporales, falta de cobertura de vacantes y, a la vez, externalización de servicios públicos para empresas privadas que ven en esto un nuevo y jugoso nicho de negocio. Externalización de servicios públicos, privatización pura y dura, en la que entran en el negocio público unas empresas en las que, en muchos casos, no se respetan derechos laborales, se incumplen convenios, servicios privatizados en los que la mano de obra cuenta con contratos basura y salarios de miseria a causa de una reforma laboral que ustedes dicen rechazar, pero que consienten se aplique para prestar unos servicios públicos que deberían prestarse en condiciones dignas y no de abuso y explotación. Despréndanse del anatema de que invertir en personal en los servicios públicos es negativo, porque es precisamente el personal público el mayor activo de estos servicios y la mayor garantía que tienen ellos. Invertir en personal para mantener unos servicios públicos de calidad es su obligación para con la ciudadanía, para con la sociedad asturiana, pero también es una inversión productiva que acaba llegando a todo el tejido social y que sin duda también ayuda a reactivar la decadencia económica y la falta de consumo. Expulsar a la gente al paro no ayuda a reactivar nada. Apoyamos el aumento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos asturianos para 2016. Consideramos que es una miseria debida y reafirmamos que está pendiente la profunda revisión salarial en la Administración asturiana, equilibrando la actual estructura que debe incluir un compromiso en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de empleadas y empleados públicos, hoy al nivel de 2007.
Para abordarlo, es imprescindible dotar de contenido real a una negociación colectiva que muchas veces es una farsa ahora mismo. Por encima de corsés legales, el Gobierno asturiano debe apostar por el compromiso de quienes trabajan para asegurar la prestación de los servicios públicos y debe ir a un pacto que restituya derechos. Ahí se verá también cuál es el verdadero talante político y la voluntad de este Gobierno para con los empleados y empleadas públicas. Consideramos una burla la suspensión del acuerdo de la cuantía correspondiente al abono de la segunda carrera horizontal, como consideramos ilegal el mantenimiento de la discriminación de su aplicación respecto al personal que no tiene una relación fija con la Administración. Vamos a enmendarlo para restituir el derecho justo a su percepción por los empleados públicos que han cumplido con los requisitos que se les exigieron para ello. Y presentaremos una enmienda más también para restituir la jornada de 35 horas en la Administración asturiana en este año 2016, tal y como se aprobó por amplia mayoría en la Junta General hace pocos meses. Nos parece absolutamente imprescindible dar marcha atrás a una medida que ha supuesto la destrucción de muchos empleos públicos necesarios para mantener el funcionamiento digno de los servicios públicos asturianos. Como nos parece obligado buscar por parte del Gobierno las fórmulas necesarias para cubrir económicamente el coste que pudiera suponer esta medida, que tendría un impacto limitado en este ejercicio, ya que solamente serían 3 los meses de aplicación, de adaptación. Sabemos de partida la posición del Gobierno sobre esto, sobre la jornada, sobre la carrera, sobre los salarios. Estamos acostumbrados también a verles enrocarse en sus postulados y a no moverse. Es un grave error. Finaliza el tiempo, señor portavoz. Pueden persistir en él y cada día estarán más solos aquí, dentro, seguro, pero también fuera. O pueden valorar un cambio desde ya y afrontar con apoyos estas modificaciones que aquí les proponemos y que sabemos cuentan con el apoyo mayoritario también del Parlamento asturiano y, por lo tanto, con el mayoritario apoyo social. Para esto último pueden contar con este grupo parlamentario, con todo Podemos Asturias, para ver las fórmulas y sacar adelante esta ley por encima de burdos chantajes a costa del 1% que se robó a los empleados públicos, un 1% del que solamente gestiona su devolución y además de una gestionada porque llega con meses de retraso. Para eso cuentan con este grupo parlamentario. Ustedes eligen, pero los empleados y empleados públicos de la sociedad son quienes al final deciden, no lo olviden.